Buenas tardes, pues yo soy Aspir JHF y vengo de Hermosillo, Sonora, del norte del país. Soy originario de México y pues soy grafitero, artista urbano, artista plástico, soy ingeniero civil y lo que me gusta hacer pues es pintar graffiti a cualquier ciudad a la que vaya, representar a México en el extranjero, siempre adelante, ¿no? En esto del graffiti yo creo que tengo entre 10 y 11 años aproximadamente. Primero patinaba, ¿no? Hacía skateboarding y luego fue que me quebré el brazo y veía a mis compañeros que hacían firmas, tags y dije, pues yo también quiero. Y lo intenté, me gustó, pero como tenía el brazo quebrado, practiqué, pero con la mano izquierda y dije, cuando me lo quiten, le voy a dar con la derecha, que era la fuerte. Y sí, me lo quitaron y empecé a practicar y me gustó tanto que me clavé. Y año tras año, pues, lo seguí evolucionando hasta ahorita. Pinté en España, Alemania, Holanda, Dinamarca, Grecia, Croacia, Italia y he estado dando el rol bastante fuerte. Pues en mi ciudad la verdad es muy tranquilo, muy tranquilo. Somos tal vez 15 personas que pintan graffiti y es calmado, pero hay buena calidad. Y aquí son como 10,000 personas que pintan graffiti y se concentran por ser la ciudad grande. Pero yo creo que en el país en general se está moviendo muy fuerte y ahorita hay mucha calidad. Admirar, pues admiro a muchos, ¿no? Pero que te mencione algunos, pues es como Sofles de Australia, Cantu de Alemania, Mega Romeo de Holanda, de Reebok de Los Ángeles, de México, pues a Motic, sí, hay varios personajes. Pues mira, el graffiti se considera vandalismo, pero también arte, ¿no? Entonces cada quien piensa diferente, pero yo considero que sí es arte, que la verdad estamos creando, es algo muy original, tenemos que pensar para hacerlo, hay técnicas, entonces totalmente es un arte. Le llaman arte urbano, arte callejero. Pues no es vandalismo, pero se combina con el vandalismo porque lo hacemos sin permiso, no tenemos permiso para pintar ahí, entonces estamos dañando la propiedad. Pero no lo hacemos con la intención de dañar a las personas, sino solo poner nuestro nombre ahí. Pero para muchas personas no lo ven bien, o sin embargo es porque el tipo de graffiti no está bonito y pues se cae en el tema que es de solo rayas y firmas, entonces se vandaliza, ¿no? Pero muchas veces buscamos hacer letras muy bonitas que combinen con el entorno, entonces ya estamos creando arte también, ¿me entiendes? Y el arte plástico, pues eso, otra rama muy importante, pero mezclándola con el graffiti creas todavía un arte más fuerte, que ahorita yo creo que está muy combinado. Es muy moderno y mucha gente plástica está queriendo salir a las calles a pintar. Entonces ahorita yo creo que es el momento fuerte para el graffiti. Sí, de riesgo pues he tenido varias aventuras, algunas en el país, pero muy básicas, y una de las más fuertes es en Las Vegas, Nevada. Estuve viviendo un tiempo ahí con mi crew cuando pintaba por allá. Me acuerdo que salimos a pintar a un lugar abandonado ahí por abajo de un freeway y vi la policía que venía y la verdad la ignoramos un poco, y cuando de repente llegó y nos vio, nos prendió las luces y pues dije la policía, pero nadie me entendía, ¿no? Porque yo decía la chota, como en el norte así le dicen. No me entendieron hasta que les dije la policía y ya voltearon todos y todos salieron corriendo, ¿no? Y pues ahí nos ven con helicópteros, las policías y toda la cosa, ¿no? Hasta la televisión y nos persiguieron varias horas hasta que logramos así como escondernos, escapar, yo no sé cómo, porque tienen radar de calor, ¿no? Están bien pesados allá. Unas 5 horas escondidos hasta que salimos y ya la libramos, no nos pasó nada. Pues la verdad seguir viajando, seguir pintando, a cada país al que vaya yo dije que iba a ser una pieza, así que quiero transmitir eso, no transmitir algo, sino transmitir de que el graffiti mexicano está pintándose en otras partes. Pintar con calidad y no solo letras, también personajes, animales, de todo un poco, y llevar también el graffiti a la galería también, eso es importante.